Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Yo quiero dar gracias a Dios por el privilegio, una vez más, de poder compartir con ustedes, mis hermanos y mis hermanas, lo que Dios ha colocado en mi corazón. Pero antes que nada, quiero mostrarles un video. Algunos ya lo han visto. Está bien bonito, ¿cierto? Lo hizo, yo creo que algunos ya saben, Ariana Olmos. ¿Sí? Ellas van a viajar el lunes a Ecuador. Van a ir a un congreso de mapeo y luego han sido invitadas a dar un seminario de danza. Entonces, para que estemos orando por ellas, ¿sí? Es una bendición muy grande para ellas, yo creo. Ella nos contaba hoy la hija que era parte de un sueño que ni siquiera se imaginaban que tuvieran. Decía, no hemos podido dar la primicia de hacer un seminario de danzas acá y nos invitan de otro país a hacerlo. ¿Mm? Entonces es muy bonito, ¿no? Lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, para que por favor estemos orando por ellas. ¿Listos? Regresan el 1 de diciembre. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que Dios les puede hablar el día de hoy? ¿Amén? ¿Listo? Yo también lo creo. ¿Vale? Quisiera hacer una pequeña oración, que ustedes me acompañen. Padre, pedimos que seas tú pasando por tu fuego mi vida y esta enseñanza, Padre. Te pedimos que aquello que sea tuyo lo podamos tomar para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Aquello que es pura emoción de Jorge, pues chévere, pero lo dejamos a un lado. Queremos es lo tuyo, Padre, queremos tus palabras. Te pido, Padre, para que sean tus palabras en mi boca, Señor. Te pido para que aquello en lo que yo pueda meter la mano, no lo permitas, Padre. Quiero ser completamente dependiente de ti, Padre. Coloco en tus manos mi vida, Señor. La vida de Osvaldo. Está ministrando con un instrumento, con su voz. Nos colocamos enteramente delante de ti, Padre. Queremos en esta noche escuchar tu voz, Padre. Te damos gracias por esta semana, por la palabra que nos has dado día a día, nuestros tiempos con Dios, nuestros tiempos contigo. Gracias, Padre, por esos tiempos de intimidad. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Gracias porque nos has dado esperanza. Gracias porque hoy nos recordaste que nuestra herencia eres tú, Señor, a diferencia de la herencia del impío. Gracias, Padre, porque por encima de todas las cosas y de toda circunstancia estás tú. Y venimos hoy, Padre, a declarar, a decretar con nuestra sola presencia, con nuestras vidas y con nuestras bocas, que tú eres lo primero, tú eres lo más importante.
y que queremos hacer las cosas a tu manera, Padre. Te amamos. Nos disponemos a escucharte. Amén. Antes de que todo fuera formado, antes del vasto cosmos que hoy vemos, antes del tiempo y el espacio como lo conocemos, tenemos que había una comunidad divina. En el eterno fluir de la deidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, Dios es autosuficiente. ¿Ustedes creen que a Dios le falta algo? ¿No? Gracias. A Dios no le hace falta nada. Entonces la pregunta que debemos formular al Padre es, ¿por qué nos creaste? ¿Por qué el cosmos está en su lugar? ¿Con qué motivo? Si Dios es todopoderoso y demás atributos que ya conocemos y nos hemos aprendido a veces de memoria, ¿por qué nuestro Padre emprende el proceso de formación del cosmos, como lo conocemos y lo vemos? ¿Cuál es la intención de Dios al formar todas las cosas? ¿Cuál es el propósito con nosotros? ¿Hay alguna meta y algún objetivo? Con los jóvenes tuvimos un ciclo llamado el Plan de las Edades, intentamos responder esas y otras preguntas, y solo tocamos la superficie de las cosas, porque hay mucho, mucho por explorar, y lo seguiremos haciendo. Por eso hoy no vamos a explorar todo el detalle de lo que ya hemos visto, pero vamos a concentrarnos en unos cuantos puntos para establecer una plataforma sobre la cual trabajar en esta noche. Pido a Dios que todo su entendimiento, toda su atención esté en lo que se va a decir esta noche. No les pase como aquel joven que se quedó dormido en una enseñanza de Pablo y se cayó del segundo piso. Sí, en serio, están hechos, lo pueden leer. Entonces, es mi oración que al finalizar esa enseñanza, Pablo, y justo está ahí, tú puedas sentir que has sido formado, que has crecido un poco más hacia la meta de llegar a ser como Cristo. El cosmos, el universo en su totalidad, es un acto de gracia y amor. Dios no tenía por qué crearnos. Él es autosuficiente en sí mismo. Pero en el primer acto de gracia y amor, forma el universo. Y todo lo que en él hay. A ti y a mí. Dile al que está al lado. A ti y a mí. Dios no tenía por qué formar a la humanidad. Pero su amor es tan sublime que en el consejo de la deidad trazó todo un proyecto, todo un plan, para expandir la comunión de vida y de amor que era exclusiva de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como no hay nada fuera de Él, porque Él lo ocupa todo, ¿cierto? Él tenía que formar a otros dentro de Él, que iban a ser invitados a un intercambio de vida y de amor. Y es así como aquel que es vida, da vida a toda clase de criaturas dentro de Él mismo. Y aquel que es amor, derrama su amor incondicional sobre esas criaturas. Y lo hace por pura gracia. Pero hay una intención, hay un propósito por el cual Dios emprende el proceso creativo. Y ese propósito, ese proceso, está plasmado en nuestras Biblias desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es así como podemos ver a través del gran drama épico que cuenta la Biblia, que hay un propósito eterno, que lo menciona en Efesios 3:11. Lo que la Biblia textual llama el plan de las edades, que es la razón, el motivo por el cual Dios crea todo el universo, y en especial a la humanidad. Si queremos ver cuál es esa intención, cuál es ese propósito, debemos explorar no solamente nuestros comienzos, Génesis 1 y 2, sino Revelación 21 y 22, Apocalipsis 21 y 22. Tenemos a la humanidad, tenemos las aguas, tenemos el árbol de vida, tenemos las piedras preciosas, entre otros elementos, que aparecen en Génesis 1 y 2 y vuelven a aparecer en Apocalipsis 21 y 22, ¿cierto? Tenemos un chico y una chica en Génesis 1 y 2, y al final tenemos un chico y una chica. Una gran historia de amor. Pero eso lo exploraremos en otra ocasión. Algo interesante es que lo único que no aparece en Génesis, en Revelación 21 y 22 de nuevo, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso nos dice mucho acerca de la fuente de donde debemos sacar las cosas con Dios.
Ahora, es así como vemos que hay un triple propósito en Dios para la humanidad y que este triple propósito en Dios tiene tres áreas donde cada una corresponde a un sueño que tiene el Espíritu de Dios, un sueño que corresponde con Dios Padre y un sueño que corresponde con Jesucristo. Los tres siendo uno, en misterio de misterios, hay un anhelo en el corazón de la deidad y tú y yo hacemos parte fundamental de ese propósito, del plan de las edades. Hay algo que Dios anhela, hay algo que es por Él y para Él. El universo no gira en torno al hombre. Dile al que está al lado, lo siento, la vida no gira en torno a ti. Yo sé que es difícil, pero lo siento. Veamos Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? Moviéndose. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas buscando un lugar donde habitar. Está buscando un lugar al cual llamar hogar, un lugar donde hacer morada para su presencia. Es muy interesante porque toda la Biblia apunta a Jesucristo y hay realidades eternas ahí contenidas. Y quiero que podamos usar en esta noche nuestra santa imaginación para ver algo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Pueden ver, se imaginan escenas en las películas con el sol brillando al fondo. Pero quiero que vean cómo la escena cambia. Estamos en una especie de cuarto de madera, hay un hombre anciano, en lo que parece ser un cuarto de madera sin ninguna ventana alrededor. Ahí este hombre se mueve, ¿sí? Hay una vela encendida. Toma de una jaula una paloma, camina hacia unas escaleras y sube por ellas hacia el techo. Ahí hay una pequeña compuerta, la cual el hombre abre. Afuera vemos que se trata de un hombre en una embarcación gigante, en medio del océano. Nubes de lluvia se están disipando. Hasta el horizonte no se ven sino aguas. ¿Pueden verlo? El hombre toma la paloma y la lanza hacia el aire. La paloma extiende sus alas y comienza a aletear, alejándose de la embarcación y moviéndose sobre la faz de las aguas, así como el Espíritu Santo se movía en Génesis 1 y 2, sobre la faz de las aguas. Esta paloma se mueve sobre las aguas y es como si las dos escenas se intercalaran. ¿Sí? ¿Están viendo una película? El hombre baja, cierra la compuerta, ahí su esposa y su familia le dicen, ¿qué estabas haciendo, Noé? A lo que él responde, envía una paloma para que busque si hay un lugar donde habitar. La paloma avanza sobre las aguas y quiero que la puedan ver, ahí sí, tipo película, el sol al fondo, la escena. Sí, no hay sino aguas y la paloma está buscando un lugar donde habitar. Quiero que tengamos esa imagen en mente, volveremos ahí en un momento. El Espíritu de Dios busca un lugar donde habitar. Y hay todo un plan, el plan de las edades, un propósito eterno, la razón por la cual todo el cosmos y la humanidad fueron formados. Dios quiere una casa para su Espíritu, o según nuestra terminología, un templo. Este era el llamado del hombre y la mujer, sin tan solo hubieran tomado el fruto del árbol de la vida. Pero ellos prefirieron el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y el resto es historia. Ahora, ¿qué es un templo? Desde templos antiguos, ¿cierto? Desde tiempos antiguos, perdón, se consideraba los templos como edificaciones en las cuales el dios de una cultura tenía su lugar de habitación. Y es interesante, porque lo más importante de esos templos, aparte del edificio como tal, era que había una escultura a su respectivo dios. Había una imagen. Y esa imagen, esa escultura, era la que hacía que el templo fuera la casa de Dios. Sin la imagen de ese Dios en ese lugar, se consideraba que el Dios estaba de vacaciones. O sea, literalmente, o sea, que no estaba en ese lugar. Solo cuando se colocaba la escultura dentro del templo, se consideraba que Dios estaba en ese lugar. Con esto en mente vamos a Génesis. Cuando Dios planta el huerto en Edén, es interesante porque los elementos del huerto volverán a aparecer de nuevo
en el tabernáculo de Moisés. Y los antiguos hebreos llamaban al huerto el primer templo. ¿El primer qué? Templo. Y encontramos en Edén toda una atmósfera, toda la habitación adecuada para que Dios habite, el lugar donde cielos y tierra se unen. Y es interesante porque ¿quién se paseaba en el huerto al aire del día? El hombre. ¿Quién más? Según el relato de Génesis. Dios. Muy bien. Dios mismo. Su propia presencia. ¿Y cuál era la imagen de Dios en ese primer templo? ¿Cuál era la escultura de Dios en ese primer templo? ¿El árbol de la vida? ¿Cuál era la imagen de Dios en el huerto? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es interesante, lo siguiente que hace Dios con el hombre, que él forma, es colocarlo en el huerto, inaugurando así el primer templo, el lugar donde cielos y tierra se unen. El templo contenía algo que ningún otro templo creado por los hombres llegaría a contener, y era la presencia misma de Dios que se paseaba al aire del día. Los templos que luego haríamos los hombres tendrían estatuas y tendrían otras cosas, pero no la presencia de Dios, porque eran levantados a ídolos y demás. Y aquí quiero que tengamos algo presente, un principio. Lo debía haber escrito, pero no lo escribí. El templo no es nada si no hay presencia de Dios. ¿Lo repito? El templo no es nada si no hay presencia de Dios. Ahora, en el huerto Dios se encontraba con el hombre con una relación cara a cara y recibía instrucción de Dios. Es así como encontramos que el hombre tenía una función sacerdotal, de ver y escuchar la voluntad de Dios y dar a conocer sus mandatos en toda la creación. Es por ello que Dios le trae los animales, conocemos el relato. La orden la dio Dios, pero es el hombre el que siempre ejecuta. Y es aquí donde vemos el segundo elemento que debe tener todo templo. Primero, presencia de Dios. Y segundo, sacerdocio. Pero Dios tenía planes mayores para el hombre, y todos entrelazados con el árbol de la vida. Él quería llevar al hombre a una relación más profunda, a un sublime, a algo más sublime que verle cara a cara. Pero la humanidad elige hacer las cosas a su manera, toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entra en su ser, su cuerpo se vuelve la carne, su alma el yo, su espíritu agoniza, todo su ser cae, el pecado viene a habitar en el hombre, con el pecado la muerte, el cosmos entero se es transformado, entero, pero los propósitos eternos de Dios no pueden ser truncados. Es así como Dios escoge una porción de la humanidad siglos después, para por medio de ellos mostrar al mundo su propósito y diseño para la humanidad. Este pueblo son los descendientes de Abraham, que vendrían a llamarse hebreos o israelitas, por ser hijos del nieto de Abraham, Jacob, quien luego viene a ser llamado Israel. Sus descendientes pasan por un periodo como esclavos en Egipto, pero entonces Dios se propone mostrar su diseño al mundo. Y por medio de un hombre llamado Moisés y su hermano Aarón, respaldados con el poder divino y toda clase de señales y prodigios, sacan al pueblo de Egipto y lo llevan al desierto, a cierta montaña donde había de encontrarse con ellos. El sueño de Dios era hacer de esta nación, de este conjunto de personas, de esta comunidad, una nación de sacerdotes. Pero conforme se acercan a la montaña, el pueblo en general entra en pánico. Le dicen a Moisés que sea él quien vaya por ellos ante Dios. Son ellos los que por su temor establecen un mediador entre ellos y Dios. En Éxodo 19 del 5 al 6 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero en Éxodo 20:19 más adelante, le dice el pueblo a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Es en ese monte que Moisés recibe el diseño de lo que vendríamos a conocer como el tabernáculo.
que era un templo movible. El diseño lo recibe viendo el diseño celestial y copiándolo. Algo interesante de este segundo templo, si contamos el huerto como el primero, es que las piedras preciosas que aparecían mencionadas en el huerto vuelven a aparecer en el tabernáculo, excepto por un metal que sí aparece en el tabernáculo y no aparece en Génesis, que es la plata. ¿Sí saben por qué? Porque la plata nos habla de redención y el hombre en Génesis no necesitaba ser redimido. ¿Mm? Aparecen las aguas, ¿cierto? En forma de un lavatorio. Aparece el candelabro de 7 brazos, llamada menorá, que está decorado de tal manera que parece un árbol. Y la presencia de Dios había de aparecer sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Ahora, Dios les prohíbe a ellos hacer ninguna imagen, ¿cierto? Es una de las reglas más claras. Les prohíbe hacer ninguna imagen. ¿Cuál será la imagen de Dios en ese tabernáculo? El arca, ¿qué más? Su presencia. Si en Edén era el hombre, en el tabernáculo es los sacerdotes. ¿Sí? En especial, el sumo sacerdote. ¿Mm? O sea, el hombre de nuevo es la imagen de Dios en el tabernáculo. Pasan los años y las generaciones, llegamos al rey David, quien anhela construirle una casa a Dios, y es aquí donde Dios le dice que él no habita en casas hechas por hombres, como lo recuenta Esteban antes de morir, de ser asesinado más bien. En Hechos 7, 47 al 50. Dice, Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo, refiriéndose a Dios, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Salomón edificó un templo al hijo de David, ¿cierto? Es un templo que vendría a ser conocido como el templo de Salomón. Sí, pues qué culpa. Está como Abel, ¿saben qué significa Abel? El segundo hijo de Adán. Reprofundo. Bueno, en fin. El templo de Salomón seguía un patrón, ¿cierto? De acuerdo al diseño dado por Dios. Era un templo inmenso y magnífico. Ahora quieren construir una réplica en Brasil, los de Oración Fuerte del Espíritu Santo, que ya no se llama así, sino que se llama otra cosa. Ellos. Y no han podido porque es muy caro. Y esto era tan solo sombra del modelo celestial, ¿cierto? O sea, voy a explicarlo un poquito más. Moisés, ¿cierto? Recibe un diseño de parte de Dios, como si Dios abriera los cielos, le dijera, mira, te voy a mostrar la realidad de las cosas, ¿cierto? Un ejemplo, la realidad de las cosas. Pero entonces se nos dice que lo que diseñó Moisés, realmente ustedes no lo ven, pero por causa de esta luz cae una sombra acá. ¿Sí? La realidad es mi mano, más bien. Si ustedes ven la sombra, podrían hacer el dibujo de mi mano. Pero la mano, el dibujo no es mi mano, ¿cierto? Entonces, Dios le mostró la realidad de las cosas, pero lo que ellos construyeron era tan solo ¿qué? Una sombra. Bien. En Hebreos 8:5 lo dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Si se habla de que estos eran sombras, es porque hay algo que es verdadero, el verdadero tabernáculo. Ahora, quiero que veamos de una manera rápida cuáles eran los elementos exclusivos que tenía el templo. No voy a mencionar todos porque no tenemos el tiempo. Vamos a considerar lo más significativo. Y voy a pasar por otros muy rápidamente. Primero está el templo mismo. Es el elemento significativo, dado que todo giraba en torno al templo. El templo era el centro para el pueblo de Dios, incluso cuando estaban acampando en el desierto. Las actividades de todas las naciones estaban marcadas por los tiempos dados, ¿dónde? En el templo. También tenemos el sacrificio diario. Todos los días, 2 veces al día, había un sacrificio por los pecados.
Y una vez al año se efectuaba el sacrificio por el pecado, ¿cierto? De todo el pueblo, en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del templo, del tabernáculo, y ahí Dios se manifestaba, ¿cierto? Sobre el arca del testimonio. Tenemos oraciones diarias. 2 veces al día los sacerdotes llevaban incienso para quemar en el altar de incienso, que se encontraba al frente de la cortina del lugar santísimo. Y tenemos a los propios sacerdotes. Y por último tenemos que era el lugar de provisión. El templo era el lugar de provisión para los necesitados, donde los huérfanos, las viudas, los pobres y los desplazados, por decirlo de alguna manera, los extranjeros, podían ir y obtener provisión. Yo quiero que podamos ver la historia de Israel, ¿sí? Ver cómo se levanta este lugar, ¿sí? Como un lugar de esperanza en esa época. ¿Sí? Es un lugar de esperanza, es un lugar de luz. Era donde Dios hacía conocer su voluntad, imaginen eso. Por lo cual era un lugar de revelación. Era el lugar del sacrificio y por ende el lugar donde Dios perdonaba los pecados. Era el lugar donde los enfermos podían ir a buscar sanidad, donde había limpieza tanto del cuerpo como del alma. Era el lugar de santidad, donde las personas eran santificadas. Ahí en ese maravilloso lugar había dirección de Dios para el pueblo, había enseñanza e instrucción. Era un lugar de instrucción donde podían ir las personas con diversos asuntos e inquietudes. Era el lugar donde se levantaban plegarias, oraciones a Dios. Estaba llamada a ser una casa de oración para todas las naciones. Ahí también era el lugar de provisión, de alimento tanto físico como espiritual. ¿Tanto qué? Físico como espiritual. Para huérfanos, viudas, pobres y desplazados. Lo llamo así para que tengamos el contexto. Serían inmigrantes más bien. Era el lugar donde había alabanza continua a Dios. Era el lugar donde había fe. Era el lugar donde había aceite, donde el poder de Dios se manifestaba. Donde se hacía reconciliación entre hermanos y reconciliación para con Dios. Donde las personas podían encontrar descanso para sus almas. Donde había reposo, donde había paz para con Dios. Era el lugar donde había gobierno, dado que Dios manifestaba su voluntad para la nación. Era un lugar de guía y dirección, donde había un sacerdocio 24/7, digan 24/7. Y por último y más importante, sin lo cual el templo no tendría ningún sentido, era que el templo era el lugar de la presencia de Dios. Es como si el templo fuera uno con Dios, por lo cual el templo se convirtió en un lugar santo y en sinónimo de la presencia de Dios. Pero pasaron las generaciones y todo esto se perdió, comenzando con la presencia de Dios. Fue lo primero que se fue, y de ahí en adelante todo se fue en picada. El sacerdocio se corrompió, el sistema del templo se corrompió, y su propósito fue torcido para servir los intereses de unos pocos, en búsqueda de dinero, poder e influencia. El templo fue destruido por ejércitos invasores, y así se mantuvo por varios siglos. Era reconstruido y otra vez arrasado, hasta que llegó un gobernante de la región llamado Herodes, en la época del Imperio Romano, que en esa época controlaba el mundo conocido. Este Herodes consiguió los recursos económicos para reconstruir nuevamente el templo. El pueblo tuvo una luz de esperanza. Ahora, cada vez que se había inaugurado el tabernáculo, el templo, en la antigüedad, siempre Dios había hecho manifiesta su presencia por medio de una manifestación visible de su poder, usualmente con fuego. Pero al inaugurar el templo de Herodes, no hubo ninguna manifestación. Pero eso no impidió que los sacerdotes hicieran lo que sabían que debían hacer. Eso no detuvo los rituales, los cánticos, los sacrificios, todo se dio, aunque no había ¿qué? Presencia de Dios. Ese es el poder de la religiosidad. Puede continuar andando así no haya presencia de Dios. Ese es el poder de hacer las cosas por tradición. El sacerdocio se corrompe, comienza a hacer negocios en el templo, se crea toda una casa sacerdotal que actúa como si fueran dueños del pueblo, llamados fariseos, y se creen expertos en discernir lo que Dios quiere. Están orgullosos del templo, de su esplendor, de las piedras de mármol. Imaginen esa construcción.
¿sí? Asentada sobre una gran colina, ¿sí? Están orgullosos de la estructura y de ellos mismos. Esta es la casa de Dios, dicen, y nosotros sus representantes. Ellos aprobarían lo que viene y lo que no viene de Dios. Es en medio de esto que un hombre entra en la escena de la historia de la humanidad. Nacido de mujer, pero no de un hombre, sino del mismo Espíritu de Dios. ¿Saben cómo se llama? Muy bien. A quien todas las sombras y figuras apuntaban. La realidad misma de las cosas hizo su entrada en la historia humana y quiso llevar a su pueblo entero a conocer y vivir la realidad y dejar atrás lo que era tan solo la sombra. Este es Jesucristo, el verdadero templo. Es así como Jesús hizo declaraciones que hacían enojar al ente religioso de su época, porque les hacía ver que el tiempo de las sombras había pasado y era una nueva era, una nueva temporada, la era de la realidad de todas las cosas. Cuando Jesús perdonaba pecados, para ellos era inaudito. Los pecados solo los perdonaba Dios ¿dónde? En el templo. ¿Y por medio de qué? De sacrificios. Y he aquí un simple hombre, Jesús, que se atrevía a perdonar pecados. Se atrevía a tomar el lugar que le correspondía al maravilloso y magnífico templo. Y sus sacerdotes. El motivo de orgullo de la nación. Pero ahí no terminarían los encuentros y roces entre este joven de 30 años y el ente religioso de su época. En otra ocasión, durante la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las luces, quiero que imaginen a Jerusalén, hace 2000 años, no hay electricidad. Imagínenla de noche. La gente está en tiendas de acampar, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es de noche, no hay electricidad, solo lámparas. Imaginen el espectáculo, ¿sí? Puras carpas, ¿sí? Cada una con su lámpara. Y sobre una colina está el templo. Las lámparas lo iluminan. Es un espectáculo a los ojos, mármol, oro. Para ellos el templo representa el lugar de la presencia de Dios, la luz del mundo. Y se levanta este joven al día siguiente, entra al templo y dice, yo soy la luz del mundo. Está diciendo, yo soy el verdadero templo. Y lo hace dentro del mismo templo. Y Jesús no se detiene. En el templo había una puerta llamada la puerta de las ovejas por donde entraban al templo las ovejas para el sacrificio. Y una vez más, Jesús hace un comentario que causa estragos. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 17. Y así en varias ocasiones, Jesús con su vida mostraba que Él era el templo. Él perdonaba pecados, le dio alimento a los necesitados. Él era el verdadero lugar de provisión. Él se encargó de dar vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, sanar a los enfermos. Miren lo interesante. Los leprosos se presentaban ante Él para ser sanados. Según la ley, ¿a quién debían presentarse y dónde? Al sumo sacerdote en el templo. Pero de aquí que acude al verdadero templo, el lugar de limpieza, de sanidad. Él se encargó de perdonar a los pecadores, de darle paz y descanso a los quebrantados de corazón. Él se encargó de ejercer una verdadera enseñanza, instrucción y disciplina. Él era y es un continuo ejemplo de una vida rendida en alabanza y adoración a Dios, sin tocar un solo instrumento, con su sola obediencia. Su vida era la mejor adoración, como dice la canción. El templo se conocía por la provisión y por la mesa de los panes. Había una mesa con 12 panes que tenían que ser intercambiados, representando las 12 tribus de Israel. Y Jesús se levanta y dice, yo soy el pan de vida. Jesús manifestó el poder de Dios. Él era el reino de Dios caminando entre los hombres, con toda autoridad y gobierno. Él dio luz y dirección, impartió fe, derramó de su aceite sobre los necesitados, vivió una vida completamente apartada para Dios, rendida por completo a su voluntad, al punto que dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Vivía constantemente en la presencia de su Padre. En otro episodio se atrevió a decir en Juan, el Padre y yo somos uno. Imaginen, ese privilegio solo lo tenía ¿quién?
para ellos? El templo, ¿sí? Y el sumo sacerdote una vez al año de siquiera entrar, ¿cierto? Al lugar santísimo. Y él dice, el Padre y yo somos uno. Jesús es el sumo sacerdote, es el sacrificio vivo, es el lugar de la presencia de Dios. Es el verdadero lugar de su presencia. Jesús es el Cordero del sacrificio, es nuestro intercesor, es quien oraba y ora por nosotros, y es el punto de reconciliación con Dios y con los hombres. Jesús es el templo de Dios, la casa de Dios, y por ello lo mataron, porque no lo podían aceptar. Prefirieron la sombra, prefirieron la figura de las cosas celestiales y desecharon la realidad al celestial. Es así como el templo verdadero es levantado en una colina, crucificado y muerto. Y frente a este templo, a lo lejos, estaba el otro templo, el templo de Herodes. Imaginen esa escena, la realidad de las cosas versus la sombra. La realidad siendo torturada en el monte, mientras la sombra se erigía imponente, blanca, hermosa. La realidad de las cosas sangrando, desnuda, humillada, irreconocible, mientras la sombra gozaba del esplendor que muchas veces enceguece a los hombres. Ahora recordemos la historia de la paloma sobre las aguas. Visualicemos esa escena una vez más. La paloma se mueve sobre la faz de las aguas, buscando un lugar donde habitar, como el Espíritu de Dios en Génesis se mueve sobre la faz de las aguas, buscando un lugar donde habitar. Ahora quiero que nos movamos en espacio y tiempo de esa colina 3 años en el pasado, 3 años antes. ¿Sí? Estamos en la muerte de Jesús, 3 años antes. Estamos en un río, es de día, el sol imponente sobre las nubes. Hay una multitud cerca de un río y un joven vestido peculiarmente, bautizando a las personas que vienen a él. El Espíritu de Dios se mueve cual paloma sobre el río. Un joven entra para ser bautizado. Sus miradas se cruzan. El que bautiza es llamado Juan. A este joven desconocido algunos lo llaman Jesús. Juan mira hacia el cielo y ve cómo el Espíritu de Dios como paloma se mueve buscando un lugar donde habitar, donde hacer su hogar. Y al llegar sobre Jesús, desciende sobre él y permanece ahí. ¿Y qué? Permanece ahí. Es una palabra muy importante. Permanece. Permanecer. Perdón. Dios está diciendo, esta es mi casa, el lugar de mi presencia. No es un edificio, no es una construcción, ya no más. Ya no más sombras. He aquí mi realidad. Es mi propio Hijo, Jesucristo. Él es mi morada y en Él me complazco. De las primeras cosas que haría Jesús sería ir al templo de Jerusalén y echar fuera a aquellos que lo habían convertido en un sitio para hacer toda clase de negocios. Lo vemos en los primeros capítulos de Juan. Cuando el ente religioso lo confronta con lo que está haciendo, miremos la escena. Entra este joven, ¿sí? Y aquí este templo inmenso. No tengo el dato exacto de cuánto de altura, pero es masivo. Ese templo tardaron 46 años en construirlo. Las columnas son gigantes. Y aquí un joven de apenas 30 años, ni siquiera tiene la edad que tiene ese templo. Es un donadie salido de la nada, que viene como quien tiene autoridad. Lo confrontan y quiero que leamos cómo relata Juan la confrontación. Juan 2, del 13 al 21. La Pascua estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Hoy en día lo echaríamos porque le diríamos que no tiene amor. Con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hay un principio importante, ¿no? Nuestra definición de amor no es la misma que la de él. Amén. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice Hebreos. Pensémoslo la próxima vez que nos atrevamos a decir, es que ellos no tienen amor. De pronto están queriendo ejercer disciplina de parte de Dios. Eso era entre paréntesis. Cuña publicitaria. Volcó las mesas. Imagínense qué falta de amor, Dios mío. Volcó las mesas de los cambistas
y les dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? O sea, ¿tú quién eres? O sea, entras aquí de la nada, tumbas todo, haces todo este revuelto. ¿Quién eres tú? Sí, o sea, ¿tú quién eres? ¿O qué señal nos muestras para decirnos que tú tienes derecho a hacer esto? Y Jesús respondió y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Él dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron: en 46 años tardamos en construir este templo, sí, la sombra, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Y Juan dice, pero ahí continúa: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Avancemos de nuevo. Jesús muere, pero tal como él mismo lo dijo, para marcar el fin del antiguo templo. Al momento de su muerte, ¿qué pasa con el velo en el templo? Había un velo que separaba hacia el lugar santísimo, ¿cierto? Al lugar de su presencia. ¿Y qué pasa? Se rasga, ¿cierto? Se rasga. El lugar santísimo quedó al descubierto en el templo de Herodes. Y así fue como el templo verdadero envió un mensaje. La hora de las figuras y las sombras había pasado. Ese templo cumplió su función, pero ahora era obsoleto porque la realidad misma había llegado. Al tercer día, levantó el templo que las entidades de su época intentaron destruir. Al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy vive. Pero todo no se quedó ahí. Resulta que en Pedro encontramos que Jesucristo es la piedra angular, que es la primera piedra que se coloca cuando se quiere levantar un edificio, en el contexto. Así que Jesucristo es el templo de Dios y al mismo tiempo es la primera piedra de un gran templo celestial. Y si es la primera piedra, quiere decir que hay más piedras. Por ello Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia somos tú y yo en comunidad. Amén. Es por ello que después de la resurrección de Jesús y de su ascensión, 120 seguidores de Jesucristo se encontraban reunidos ¿en dónde? En un aposento alto, ¿cierto? O sea, una habitación que estaba en un lugar alto. Y llegó el día de Pentecostés. Ahora, quiero que recuerden la escena de la paloma moviéndose sobre la faz de las aguas, buscando un lugar donde habitar. Y aún más al principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De repente, encuentra un lugar donde habitar. Y así como en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón y en Jesucristo, el verdadero templo, la presencia de Dios descendió con poder. Estos 120 tienen el privilegio con el cual nunca gozó el templo de Herodes. Fue inaugurado con fuego de Dios. Así el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Y hizo de estos 120 su habitación, el lugar de su morada. Estos 120 se multiplicaron y la eclesía, la iglesia, es así inaugurada. El Señor cumple la promesa hecha a Pedro y sobre la roca que es Jesús mismo, convoca a otras piedras vivas para hacer el templo de Dios y formar todos juntos en comunidad un santuario celestial, un lugar donde el Espíritu de Dios pueda habitar. Convoca esas piedras para hacerlas vivas, para pulirlas, para formar nuestro carácter, para hacerlas conformes a la piedra original. ¿Conforme a qué? Piedra original. Por eso Pedro escribió después en 1 de Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas, ¿como qué? Sean edificados como casa espiritual. ¿Sean qué? Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo se encargaría por los siglos de edificar un templo a Dios, el cual nunca se había visto en la historia. Un templo no hecho por manos, como si Él necesitara nuestros ladrillos y nuestro cemento,
sino un templo hecho por Dios mismo. Y así cumpliría la palabra dada en Zacarías acerca de Jesucristo, Zacarías 6:12, que dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Dios. ¿Y edificará qué? El templo de Dios. La iglesia es la casa de Dios, el templo de Dios. Dios no está interesado en millones de templos sueltos. En su sueño Él ve una sola iglesia universal, un solo cuerpo, y por ello nos llama a vivir en comunidad. Ese sentido de llanero solitario y de profeta itinerante es una versión al diseño divino. El otro año van a estrenar la película del llanero solitario. Otra publicidad, ¿no? Pero ese diseño de que, sí, no, yo no me congrego en ningún lado, no tiene ninguna base neotestamentaria. Dios nos ha llamado a estar en comunidad. Solo basta con leer el Padre Nuestro, el cual es imposible orar solos. Porque ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Ay, yo solito. Bueno, en fin. Ahí Jesucristo nos dejó impregnado un sentido de comunidad. No debemos perderlo. Que seamos cada uno de nosotros templo, no quita que seamos parte de un templo celestial, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso Pablo dijo en Efesios 2 del 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿en quien qué? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante, dice, juntamente edificados. No dice cada quien es edificado en su casa, cada quien es edificado siendo un llanero solitario y criticando a los demás. No dice cada quien, dice juntamente, juntamente. ¿Sí saben cómo se mantenían unidas las piedras del templo de Salomón? Por pura fricción. No se permitió que utilizaran nada para unirlos. ¿Por pura qué? Fricción. ¿Sí? Cuando sientas fricción con un hermano, y gracias Señor porque me estás formando. Me estás encajando en el templo. Solamente, sí, yo sé que duele, pero es necesario. Iglesia, no podemos perder nuestro sentido de comunidad. Es en comunidad que vamos creciendo, aún en la fricción que causa estar con otras piedras vivas. Porque aceptémoslo, uno llega y conoce a la iglesia, que somos nosotros, ¿cierto? Las personas. Y uno se da cuenta de que todos los demás están locos. Todos los demás tienen algo que cambiar. Uno se da, en serio, yo entre más los conozco, más me doy cuenta cuánto tienen que cambiar ustedes. Me doy cuenta cuán mal están ustedes. Porque así es uno, ¿no? Todos los demás están mal. Conocemos a otros y todos los demás están mal. Todos los demás son los que no dan amor. Yo, por Dios, si me van a hacer una estatua. Todos los demás están mal. Es en comunidad que vamos creciendo, ¿sí? Aún en la fricción que causa estar con otras piedras vivas, que nos muestran lo perfectos que somos, lo mucho que necesitamos cambiar. Es ahí donde Dios nos lleva a morir, nos lleva a crecer. Cada uno de nosotros es un templo del Señor. Y al mismo tiempo todos juntos somos el templo del Señor. Lo uno no quita lo otro. Él nos llamó a vivir en comunidad, sin quitar nuestra responsabilidad personal delante de Él. Lo uno no quita lo otro. Ahora, continuando con nuestro tema central, vamos a encontrar un tema recurrente en la Escritura, y es la guerra que existe entre los templos. La guerra entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. En Samuel encontramos esta batalla frontal entre el templo de Dagón y el arca de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó con la imagen que había en ese templo? Fue destruida, ¿cierto? Por la sola presencia. Siempre es una guerra de templos. Jesús la vivió en carne propia contra el templo de Herodes. Sus discípulos también la vivieron. Se les acusaba de hablar mal del templo y de la ley de Moisés. Pero ellos era predicando que la realidad ya había venido. ¿Sí? Que dejaran de mirar a las sombras.
que Dios no habita en cementos y ladrillos, sino en templos hechos por Él mismo, tú y yo. Que cada persona en su ser es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto ya no había necesidad de sacrificios. Y eso era gran parte de la provisión que tenían los sacerdotes en ese momento. Y ya no había necesidad de sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre. Y ahora todos éramos no solamente templos, sino también los sacerdotes de este templo. Y todos tienen libre acceso a Dios, sin mediadores, solo por medio de Jesucristo. Y que como templo de Dios, donde quiera que vamos, llevamos su presencia. Este es el verdadero lugar de su presencia. Amén. No es un punto geográfico determinado, no era el templo de Herodes, eran ellos. Y fue así como se cumplía la palabra en Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El arca del pacto contenía la ley, ¿recuerdan? Y ahora esa arca ha sido trasladada al corazón de cada discípulo del Señor, de cada hijo de Dios. Y en el versículo 34 continúa, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta fue la iglesia gloriosa que Dios estableció. Y una guerra de templos, se dio por toda la tierra conocida, entre los templos vivientes del Dios viviente y los edificios muertos a los ídolos y a los dioses griegos. Por eso los apóstoles recibieron tanta posición donde iban. Por eso en Éfeso, por ejemplo, donde estaba el templo de la diosa Diana, muy bien, tuvieron tantos inconvenientes. Era una guerra de templos. Así ahí estaba el templo de la fertilidad. Y aquí entrando a la ciudad, los templos vivientes del Dios viviente. Los templos visibles del Dios invisible. Caminando entre el pueblo, llevando la luz de Dios, la presencia misma de Dios. Dios empoderó a sus hijos, los hizo un tabernáculo movible de su presencia. Por ello les dio poder de sanar, de perdonar pecados, les dio revelación, les dio provisión. Por eso les dijo que eran la luz del mundo, la sal de la tierra, porque son templo de Dios en todo momento y en todo lugar. Al ser ellos mismos el templo, no podían dejar el templo de lunes a viernes, visitarlo los fines de semana, de manera que puedan actuar peor que los incrédulos. No, al ser ellos mismos el templo, en todo momento y en todo lugar estaban pisando el lugar santísimo. Porque ellos son el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habita. Por eso a los 12 les dijo enfrente de la multitud, denles ustedes de comer, porque ellos son el templo de Dios, son el lugar de provisión, y los estaba entrenando. Por eso les lavó los pies, para que recordaran que son el lugar de limpieza. Por eso también Pablo le dice a los romanos y a nosotros que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿cierto? Santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional. Porque ahora cada uno de nosotros es el sacrificio. Nuestras propias vidas son un sacrificio diario. Cuando permitimos que Él nos renueve, que nos cambie, cuando rendimos nuestro carácter, nuestras emociones, y permitimos que sea su carácter, sus emociones. No por nada Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y para adelante. Nosotros somos el sacrificio diario. También somos el lugar de oración. Por ello en Hechos 2:42 se nos dice que perseveraban en las oraciones. ¿Qué estaban haciendo? Y estaban haciendo lo que simplemente muchos aún no han entendido. Que la vida de Dios no se trata de conocimiento intelectual, sino de una realidad, de una vivencia diaria. Y ellos no solamente tenían el conocimiento intelectual, sino que se lo creyeron y lo vivieron. Actuaron como el verdadero templo, porque lo eran. Actuaron como la verdadera casa de Dios, y lo eran. Actuaron como el lugar donde el Espíritu de Dios podía reposar,
el lugar al cual él podía llamar su hogar, y lo eran. Pero entonces, la tragedia acontece. Pasan unos pocos siglos y los hombres quisieron controlar la obra del Espíritu de Dios. El cristianismo... Hola, hola. Estaba con- El cristianismo que nació en casas se volvió un movimiento centrado en edificios especiales. Los antiguos templos paganos fueron utilizados para las reuniones cristianas. Los siglos pasaron y como con Moisés en el desierto, el pueblo prefirió que así como a los ritos a los dioses griegos y romanos había nombres especiales, que se levantaran también nombres especiales para el culto especial a Dios. Así que la identidad de que cada discípulo es un sacerdote y que es el templo viviente de Dios se fue perdiendo. Quedó en algo teórico y luego desapareció. Los edificios adquirieron cada vez mayor importancia, dejaron de reunirse en las casas y solo se reunían en la reunión oficial en el edificio. La fe de muchos se apagó, el edificio comenzó ante los ojos de muchos a adquirir un valor como el de los templos a otros dioses. Así que la gente empezó a llamar a los edificios casa de Dios, empezaron a llamarlos iglesia, el templo. La palabra iglesia perdió su significado y comenzó a asociarse con el edificio y no con los discípulos que se reunían en asamblea. Los siglos pasaron, edades oscuras de densas tinieblas cubrieron la faz del mundo conocido. Y aquí estamos. Adelantamos la película. Se está saliendo. Comprar cinta para mañana. Adelantamos la película de la historia hasta nuestros días. Esta mentalidad de edificio especial, como casa de Dios, es un pensamiento pagano. Y está tan metida en nuestro ADN por causa de la tradición que nuestro vocabulario así lo revela. Y nos hemos olvidado de que yo soy el templo de Dios. Yo soy su casa, yo soy el lugar de su presencia, yo soy el huerto donde Él se pasea al aire del día. Dios nos dice en su palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nuestro vocabulario demuestra lo que verdaderamente creemos. ¿Y saben algo? No nos hemos creído lo que somos. Que Dios habita en nosotros. Y a pesar de que Pablo lo repite una y otra vez, seguimos llamando a un lugar la casa de Dios o la iglesia de Dios. Y esto demuestra una falta de identidad que Dios quiere que recobremos, no acá en nuestras cabezas, pero acá en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Cuando tú llamas a algo que no es, estás perpetuando una mentira. Cuando llamas a un edificio casa de Dios, sigues perpetuando una mentira, porque estamos en la realidad de las cosas, no en la sombra. No por nada Pablo dijo, ¿no saben que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿El cual está dónde? En vosotros, en nosotros. El cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos. ¿No son de quién? Ustedes mismos. Wow. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Tú eres el templo de Dios, yo soy la casa de Dios. Es por ello que en esta casa se tiene que hacer lo que Él diga. Pero como no queremos hacer lo que Él dice, por eso preferimos pensar que un edificio es la casa de Dios. Así me libro de toda responsabilidad, porque el templo de Dios, su casa, su morada, es un lugar externo a mí. Así nos volvemos libertinos, asumiendo que sabemos lo que Dios quiere o no quiere que hagamos con nuestras vidas. Y frases como, Dios no se fija en eso, pero ¿qué tiene de malo? ¿Acaso es pecado? ¿Eso no afecta mi relación con Dios? Empiezan a formar parte de nuestro vocabulario pseudo espiritual, pero nada tienen que ver con el Dios viviente, con el Dios que narra la Biblia.
Así que, al tener el templo de Dios como algo externo, un lugar que mantenemos bonito, no importa lo que hagamos con este templo, que son nuestras vidas, no importa lo que yo escuche, mire, toque, piense, no importa, porque como Dios no se fija en esas cosas, pero ¿saben algo? Aquel que no dejó al azar ni siquiera la ropa interior de los sacerdotes del tabernáculo, y era la sombra, ¿creen que va a dejar algo al azar de aquello que es su verdadero templo que somos tú y yo? Es para pensar. ¿Crees que Él va a dejar algo al azar en tu vida, en mi vida? Porque supuestamente Él no se fija en eso. Aquel que no dejó nada al azar en las sombras, ¿va a permitir que su verdadera casa haga lo que se le dé la gana? La música que oímos es la música de fondo que Dios quiere en su casa, en su morada. Las imágenes que entran por nuestros ojos son las imágenes que tú pondrías en las paredes de un lugar como este. Las pondrías en esos televisores que tenemos aquí, para que tu familia, tus hijos la vean aquí delante de todos. ¿Eres templo de Dios o templo de ti mismo? Si eres templo de Dios, ¿no crees que Él debe tener algo que decir acerca de su propia casa? ¿Te imaginas tú llegando a tu casa y de repente encontrar todo patas arriba? Afiches por todo lado, vidrios rotos, todo lo contrario de lo que a ti te gusta. Y tú preguntar, ¿qué pasó aquí? No, es que tu hijo decidió decorar la casa. Y encontrarás a tu cuarto, quitó tu cama, te dejó la cama sencilla que le tenías a él, con las paredes pintadas de todos los colores, toda tu ropa cambiada. ¿Te sentirías en tu casa? ¿En tu casa? Y así pasa con Dios. Le decimos, esta es tu casa, mi vida es tu casa. Pero no dejamos que Él haga con esta casa que es nuestra vida como Él quiere. ¿Te digo algo? Una frase. Tu vida refleja quién habita en ti. Tu vida refleja quién habita en ti. Tus reacciones reflejan a quien tú adoras. Tus reacciones son tu adoración a Dios. Tú eres templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti. Y si esto es cierto, entonces ya no te perteneces a ti mismo. Porque no puede haber dos jefes de familia en una misma casa. O mandas tú o manda él, no hay términos medios. Por lo tanto, metámonos esto en la cabeza. Este edificio no es la casa de Dios. ¿Lo repetimos? O esta casa. Esta casa no es la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Ya no repitan. Ya no repitan, no. Cuando nos negamos a nosotros mismos y le entregamos todo a Él, solo cuando renunciamos a nuestro lugar, Él puede tomar el suyo. Seguir llamando esto cualquier lugar casa de Dios o templo de Dios es perpetuar una mentira. Y por eso fácilmente perdemos nuestra identidad. Somos el templo de Dios, el lugar de su presencia, de su morada. Somos el lugar de sacrificio y el sacrificio mismo. Somos el lugar de oración. Somos el lugar de perdón de pecados. Por eso Jesucristo empoderó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Les dijo, a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Y a los que se los retengan les serán retenidos. Esa es una parte todavía más gruesa. Siempre hablamos del perdón, pero no del poder de retener pecados. No, eso es para otro tema. Nosotros somos el lugar de perdón de pecados, perdonando a quienes nos ofenden, orando por los que nos persiguen, por aquel que nos trata mal, por el taxista que nos cerró en la vía. Vamos orando y perdonando, porque somos el templo de Dios. No dejamos el templo ahorita que salgamos de acá. Entonces puedo hacer lo que quiera. Somos el templo de Dios y donde quiera que yo voy caminando, estoy en lugar santísimo. Donde quiera que yo voy caminando, estoy en la presencia misma de Dios. Donde quiera que yo voy caminando, estoy en su luz. No la dejé acá se apagan las luces y, ay, qué bueno, allá quedó la casa de Dios y quedó Dios allá para yo poder hacer lo que quiera, ¿no? Yo soy el lugar, yo soy el tabernáculo movible.
Somos el lugar de luz llevando luz de Dios a todo lugar. Somos el lugar de provisión de alimento. Donde vayamos, llevamos sanidad al angustiado y buenas nuevas al abatido. Donde estemos, las personas tienen la posibilidad de acceder a Dios. Por eso nos buscan, por eso nos piden consejo muchas veces. Porque somos el lugar de su presencia, donde cielos y tierra se unen. Tú eres la respuesta a la necesidad que hay a tu alrededor. Tú eres el templo y eres tú quien debe dar respuesta. Eres tú quien debe dar la provisión, el alimento, la revelación. Eres tú el lugar de la reconciliación de Dios con los hombres. No es responsabilidad del pastor, de los pastores o del equipo ministerial que para eso les pagan. Es tu responsabilidad como templo viviente del Dios viviente. Es parte de tu maravilloso llamado. Es parte de quien eres. Eres tú el lugar donde los pecados son perdonados y son acercadas las personas al Padre. Y así se convierten en nuevos templos, en piedras vivas, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Tú eres el lugar de disciplina, de aprendizaje. Por eso tú eres quien debe discipular, quien debe enseñar. Eres tú el templo de Dios. Esa es tu realidad, es mi realidad, es nuestro llamado, es tu llamado. Pero ¿qué ha pasado? Primero que no sabemos a veces quiénes somos. Y esto se refleja por cómo actuamos y por cómo hablamos. Hemos llamado tanto tiempo a este y otros lugares casa de Dios que nos hemos olvidado que nosotros somos su casa. De la abundancia del corazón, lo que ha ocasionado una pérdida de identidad y propósito. Pero hoy sé que muchos están siendo empoderados, amén. Y otros están siendo afirmados en lo que ya sabían. Y segundo, hay algo clave para que el templo sea el templo de Dios. Algo sin lo cual todo lo demás pierde sentido. ¿Qué era? La presencia de Dios. Pero ¿saben algo? Dios no quiere una finca en los llanos para visitar cada año. Él sueña con un lugar donde habitar, donde reposar, aquí y ahora. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita. ¿Dice qué? El que habita, ¿cierto? Permanencia. Dios quiere habitar en ti, en mí, y que sea su casa, el lugar de su presencia, el lugar de respuesta a los necesitados que están a tu alrededor, necesitados de ayuda física, almática y espiritual. Pero como hemos sacado a Dios en nuestras mentes, de que esta es su verdadera casa, y lo hemos puesto en edificios, en casas especiales, donde lo vemos cada 8 días, pues por eso nuestras vidas no cambian. ¿Sí? Por eso no somos transformados, porque no nos hemos creído lo que somos. Y no somos lo que nos hemos creído. Por eso nuestras vidas en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la fila del banco, en el Transmilenio cuando se nos cuelan, cuando nos empujan, cuando nos cierra el taxi, el bus, cuando las cosas no salen como queríamos, cuando no se detiene donde debía haberse detenido, cuando el culto se demora más de lo que debe y Jorge nos va a tener aquí hasta las 11 de la noche. Todas esas cosas no reflejan que somos casa de Dios, nuestras reacciones, el lugar de su presencia donde cielos y tierra se unen. Y consecuentemente hemos dejado de buscarlo a Él, de crecer en Él. Y se lo hemos dejado a ministros especiales porque sacamos a Dios, entonces sacamos el templo, tal como el pueblo hizo con Moisés. Y tal como el pueblo hizo con Moisés después, nos hemos vuelto a los ídolos y hemos murmurado, hemos criticado a aquellos que se están haciendo la obra del ministerio, la obra que todos y cada uno de nosotros ha sido llamado a realizar. Cuando una piedra llamada a ser piedra viva comienza a criticar a otras piedras vivas, demuestra que aún no ha sido pulida, que aún no ha pasado por el cincel del maestro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando hablamos mal de otros, cuando criticamos lo que hacen los pastores o lo que no hacen, porque como es responsabilidad de ellos, que son los ministros especializados del templo, en vez de ir a la fuente y decirles, wow, yo tengo esta idea, este proyecto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Y hacerlo, porque también cargar a las personas de ideas.
Cuando no vamos a la fuente, sino que entre nosotros empieza el run run. Eso se llama murmuración. Y demostramos que no demostramos nuestro conocimiento ni cuánto hemos avanzado en Dios. Demostramos simplemente nuestra inmadurez. Demostramos que somos niños espirituales y que somos piedras en bruto. Y a veces más brutos que piedras. Pero bueno, que necesitamos ser pulidas. Esto nos da entendimiento de por qué Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3 del 1 al 11, yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Uy, ¿cómo qué? Sino como a niños en Cristo. ¿Cómo a qué? Les di de beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿habiendo qué? ¿No son carnales y andan como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Fernando, y otro, yo soy de Sebastián Palermo, y otro, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Hernando? ¿Qué es Fernando? ¿Qué es Sebastián Palermo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que riega ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a la labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Qué términos tan interesantes. Dice, les quise dar a beber leche, pero no pueden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habiendo aún celos y contiendas entre ustedes, ¿no se comportan como carnales? Les contaba a los jóvenes una historia, ya estás como la quinta vez, de un pastor que empezó a predicarle a su grupo de amigos acerca de la oración. Y empezó, y toda vez que predicaba era la oración, y tenemos que orar, y tenemos que meternos con Dios, y la oración, y la oración. Hasta que una señora que estaba ahí le dijo, ya pastor, ya, no más con ese cuento, no más. ¿Hasta cuándo nos va a tener con el tema de la oración? Veamos mapeo, guerra espiritual, veamos otras cosas, profundidades, veamos más cosas. ¿Hasta cuándo nos va a tener con ese tema? ¿Hasta cuándo? Y él le dijo, hasta que lo vivas. Porque confundimos conocimiento mental con realidad espiritual. Y hay cosas básicas de nuestra fe que no vivimos. Eso era cuña. El tiempo de los sacerdotes especializados acabó hace 2000 años. El tiempo de Leví no acabó este año, acabó hace 2000 años cuando el velo se rasgó. Ahora todos somos sacerdotes, según el orden de Jesucristo. Y todos somos parte de su templo. Mira el que está al lado, yo soy parte de su templo y yo soy el templo. Cuando criticamos a una piedra viva, cuando hablamos mal de una piedra del templo de Dios, estamos hablando es en contra del propio cuerpo de Jesucristo. Por mucha razón que queramos tener. Por eso Jesucristo, por eso Pablo dijo en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y escuchen esto, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. ¿Y eso es lo que qué? Ustedes son, nosotros somos. Pero como no lo creemos, se refleja en nuestras vidas. No hay sed de Dios, no hay búsqueda de Dios. A veces hemos dejado apagar los sueños que Dios había colocado en nuestro espíritu. Hemos dejado de buscarle a Él día a día. Algunos han reducido su tiempo devocional a llenar el libro para cumplir, por salir del paso, por calmar conciencia. Otros ni siquiera tienen un tiempo devocional como tal. Hay muchos afanes, muchas ocupaciones, mucho por hacer, mucho por hacer. Pero buscar al Dios viviente, a quien decimos amar, para eso no hay tiempo. Y cuando lo dejamos de buscar a Él, cuando lo dejamos de mirar a Él, pues comenzamos a mirar a nuestros hermanos y hermanas y como les digo, todos ustedes están mal. Es lo que dice cada uno de nosotros, ¿no?
Si alguien me mira y dice, está mal. Claro, dejamos de colocar nuestros ojos en quién, en Jesús. Y empezamos a mirar a los hermanos y las hermanas y no con las mejores intenciones. Comenzamos a criticar a aquellos que sí están haciendo por lo menos algo. Y están haciendo la obra que nosotros no somos capaces de hacer. Criticar es facilísimo, pero nos hemos vuelto espectadores. ¿Quiénes son los que critican una película? ¿No se vuelven todos cuando entramos al teatro, nos volvemos todos críticos de cine? Sí, me gustó. Sí, le voy a dar 5 estrellas en mi blog, mi página de Facebook. Hoy vi tal película y me gustó. No, no, no me gustó. Me parece que las actuaciones estuvieron muy mal. Todos nos volvemos críticos de cine cuando vamos al cine. ¿Por qué? Porque somos espectadores pasivos. Así pasa cuando tú dejas de cumplir tu función sacerdotal y de templo de Dios. ¿Crees que este es el templo? Nosotros somos los sacerdotes. Te conviertes en un espectador pasivo y suelta la lengua. Y no para orar. Te vuelves un espectador en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y hablo de esta casa. Nosotros. Y ustedes también. Y al convertirse en un simple espectador, te vuelves crítico. Hay un dicho, los que no hacen, critican. Y Dios no nos creó para criticarnos unos a otros. Nos llamó a edificarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros, amarnos unos a otros. ¡Wow! A veces padres se nos han acercado al grupo de jóvenes. Oigan, ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Por qué no van a una fundación? ¿Por qué no hacen esto, lo otro? Y yo, uy, esa idea está buenísima. ¿Por qué no me averiguas todo eso? Y dale, nos colocas fecha y apoyamos y vamos. Nunca vuelven a aparecer. Que es fácil dar ideas, ¿sí? Y que otro sea el que las haga. ¿Por qué no cambias el mundo? Ah, ya. Les dije que cambiaran el mundo. ¿Por qué no hacemos tal cosa en el vecindario? ¿Por qué no hacemos tal otra? Pues organicémoslo, ¿sí? Pero como hemos perdido esa identidad de que cada uno de nosotros es templo, ¿m? Queremos limpiar conciencia, botar ideas y ya. Y si no las hacen, tenaz. Yo les di una buena idea. Pues sí, tenías una buena idea. Si la hubieras puesto en práctica, hubiera sido mucho mejor. Otros han dejado el sacrificio a un lado. No les interesa que su carácter sea moldeado para reflejar el carácter de Jesucristo. Se han negado a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día y seguirlo, obedecerle. Porque como han hecho división entre la casa de Dios como un punto geográfico y sus casas, su lugar de trabajo y estudio, la calle, pues pueden hacer lo que quieran en todos esos otros lugares. Pero resulta que tú eres la casa de Dios y en la casa de Dios se hace lo que Él dice. Hay sacrificio diario. Pero hemos olvidado el ejemplo que nos dio Cristo, el cual era insultado y cuando era insultado no abrió su boca para insultar, el cual aún en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y encomendó su causa al Padre, aquel que lo llena todo en todo. Pero nosotros con qué rapidez abrimos nuestras bocas para destruir a otros, para responder cuando sentimos que nuestros derechos han sido ultrajados. Y resulta que se nos ha olvidado la renuncia, la cruz. Con qué facilidad las piedras vivas se convierten en piedras de muerte, como las que querían tomar los fariseos para apedrear a la adúltera. Y nos lanzamos en contra de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros pastores y pastoras, y de todo el que se atraviese. Tú eres templo de Dios, pero un templo sin presencia no es nada. El huerto ha sido trasladado de Edén a nuestro ser. Es el lugar donde ríos de agua fluyen. Por eso Jesucristo dijo, ¿qué pasaba con el que iba a Él? ¿Del agua que Él nos dará? De su interior fluirán ríos de agua viva. Pero algunos han dejado secar sus fuentes porque han perdido su dependencia de Dios. Este es el lugar donde Dios hace su morada y lo transforma de gloria en gloria. Pero a veces hemos dejado de buscar más de Él y no hemos querido renunciar a áreas de nuestra vida, de nuestro carácter. Tú eres el lugar de reconciliación, tú eres el templo, el lugar donde se perdonan los pecados. Pero todavía algunos tienen un rencor, tienen una herida, tienen una demanda contra alguien. No han podido perdonar. Tú has sido llamado a mucho más, pero en medio de los afanes de la vida, a veces has olvidado, has acumulado ira, has acumulado rencor
y eso ha creado amargura en ti. Las aguas que deberían ser de vida se han vuelto amargas. Por eso criticas con facilidad, por eso murmuras con facilidad, por eso levantamos nuestros dedos para acusar, en vez de levantarlos para ofrecer una mano ayuda, una mano amiga y ayudar, perdón, para trabajar todos juntos en construir esa casa espiritual para Dios que es la iglesia del Dios vivo. Pero como no hay presencia de Dios, la ausencia de la luz automáticamente causa oscuridad. Y aquí vamos a uno de los puntos más críticos para terminar en esta noche. ¿Cómo están nuestros tiempos de intimidad con Dios? Algunos dicen, yo tengo tiempo de intimidad con Él todo el día. ¿Y es que acaso una cosa quita la otra? Dios habita en mí 24/7. Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Pero no por eso Jesucristo dejaba de apartar tiempos y espacios para estar con Dios cada día, para orar. Una cosa no quita la otra. ¿Saben lo que es una verdad a medias? Una completa mentira. Una verdad a medias es una completa mentira. Y con ese sentido de que yo todo el día tengo intimidad con Dios y por eso no aparto un tiempo específico, se escudan las personas para esconder el hecho de que no están apartando tiempos de quietud, de meditación con Dios. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Sí, yo no voy a voy a orar acá en este lugar y ahí queda Dios, me voy. ¿Cuál es el lugar de oración? El templo, ¿cierto? Si Jesucristo lo hacía, los apóstoles lo hacían, ¿no sería por algo? ¿Será que lo hacían por que no tenían nada más que hacer? Vamos a orar. ¿No sería por algo? Tú eres la casa de Dios, el huerto está en ti y Dios quiere parsearse ahí, habitar ahí. Él quiere formarte, pulirte. Él quiere encender tu vida como una luz en la noche más oscura que alumbra a todos los que te rodean. ¡Wow! Pero algunos se han rendido, han dicho esto no es para mí, esa es tarea de otros. Y hemos dejado apagar el fuego del don del Espíritu de Dios que había en nosotros. Pero hoy es un día de decisión y cada uno de nosotros decide si seguiremos en una burbuja donde el templo es un lugar donde voy cada 8 días o despertamos a la realidad de que tú eres el templo del Dios viviente y que tú, no el pastor, no este lugar, tú eres la necesidad. ¿Verdad? Tú eres la respuesta a la necesidad que hay a tu alrededor. Tú eres el factor de cambio determinante y sostenible. Tú eres quien debe discipular. Tú eres quien debe orar por otros. Tú eres el llamado a ser el lugar de provisión, de consuelo y esperanza. Comencemos a actuar de manera consecuente con nuestro llamado. Y todo comienza con algo muy sencillo. Rendir tu vida diariamente delante de Él, buscando su rostro. Es ahí donde Él va formando a su templo. Es ahí donde Él te va dando palabra, te va mostrando quién eres tú y cómo Él te ve. Te va conformando a la imagen de su Hijo, de la piedra angular. ¿Saben por qué no somos transformados muchas veces? Porque nos hemos dejado de mirar en el espejo correcto. Hemos descuidado nuestros tiempos de intimidad con Él. Lo hemos sacado de nosotros según nosotros, ¿no? Lo hemos dejado en otros lugares. No hemos reconocido su presencia de ser uno con Él 24/7. No hemos permitido ser transformados a su imagen. Y es porque hemos perdido nuestra identidad. Tú no eres la profesión que tienes. No eres el trabajo que ejerces. Ni siquiera eres padre, madre, hijo, esposa o esposo de alguien. Tú eres primero que todo hijo de Dios. Y eres templo visible del Dios invisible. Segunda de Corintios 6:16 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Algunos de los que está arriba, en el escritorio de la oficina, en la parte de abajo hay una caja blanca. ¿Pueden bajar el contenido de la caja? Es pan. No lo vayan a romper. Cuando aquellos que nos rodean comiencen a ver que sabemos lo que somos y creemos lo que somos, porque vivimos lo que somos, veremos cómo este mundo es transformado, como los primeros 3 siglos fueron transformados.
El mundo a nuestro alrededor está cambiando y muchos templos se han levantado. Templos a los ídolos, a la reina del cielo, también templos a las riquezas, al orgullo, a la vanagloria. Y hablo de templos y de templos. ¿Cómo responderán los templos verdaderos del Dios eterno? ¿Seguiremos jugando a venir cada 8 días al templo? Entre comillas. ¿O asumiremos nuestro papel diario de ser el templo de Dios en todo momento, en todo lugar? Volvamos a la escena inicial. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Quiero que cierren sus ojos por un momento, unos momentos. ¿Lo pueden ver? El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, utilicen su santa imaginación. Está buscando un lugar donde habitar. Está buscando un lugar en el cual reposar. Está buscando un lugar al cual llamar su hogar. Y la pregunta determinante en esta noche es, ¿lo hallará? Dentro de mí habitas tú. Dentro de mí habitas tú. Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. Me preguntan dónde está ese que un día plantaste. Cuando todo estaba oscuro y tu voz tú nos mostraste, diciendo haya luz. Jesús, diciendo haya luz. Jesús. Me preguntan dónde está ese huerto que un día plantaste. Cuando todo estaba oscuro y tu voz tú nos mostraste, diciendo haya luz.
Jesús, diciendo haya luz. Jesús, diciendo haya luz. Jesús, diciendo haya luz. Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí, oh, dentro de mí, oh, has puesto el huerto. Y así como este pan es uno solo, nosotros somos el misterio de misterios, uno solo con Él. Y el pan se parte para recordarnos que somos parte de Él, para recordarnos que somos parte de su cuerpo y parte de su templo. Porque cuando olvidamos quiénes somos, ¿sí? Y olvidamos que en este mismo pan está aquel hermanito que me cae mal, ¿sí? Aquel pastor que no me saludó, aquel, ¿sí? Cuando recordamos que salimos del mismo lugar y pertenecemos al mismo lugar, a la casa de Dios, que somos nosotros en comunidad, no levantamos tan fácilmente nuestras bocas. Y cuando recordamos de dónde hemos salido, que somos parte de Él, recordamos que todo lo que hay en Él está en nosotros, que somos el lugar de provisión, de poder, de amor, de perdón de pecados, de sanidad. Y la invitación en esta noche es a que conforme tomemos del pan, será solo para hacer el... Conforme tomemos de ese pan, nos hagamos uno con esa realidad. Pero sobre todo que la vivamos. Que la vivamos. ¡Wow! Hay una guerra de templos. ¿Mm? Y no es entre este edificio, ¿sí? Y la catedral. Es entre este edificio. ¿Mm? Y lo que está alrededor. Es entre este edificio y la mezquita. ¿Mm? Es entre estos templos vivos.
y lo que se mueve detrás. ¿Mm? Y en todo momento, en todo lugar, nosotros somos respuesta a la necesidad. ¿Quiénes? Nosotros. Y di yo. Yo. ¿Mm? Ah, mi oración es que esto no quede en simple conocimiento intelectual, pero sea una realidad de nuestras vidas. Nos creamos lo que Dios ha dicho que somos y lo vivamos. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Pero es un compromiso de por vida. Y es verdadero evangelio. Vivir lo que se cree. Entonces, conforme lo vayan sintiendo, vayan arreglando sus asuntos, vayan tomando determinaciones, decisiones, van pasando y toman el pan, toman el vino, ¿sí? Recordando que Él es esa fuente en nosotros, que Él es quien nos surte, quien nos suple. Y conforme hagamos eso, vamos a tomarlo, vamos a regresar a nuestro lugar y lo vamos a tomar. ¿Listo? Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí has hecho un huerto donde caminar y allí habitar. Dentro de mí has hecho un huerto. Lo puedo sentir tan dentro de mí. Lo puedo sentir tan dentro de mí. Te puedo sentir, Señor, tan dentro de mí. Te puedo sentir, Señor, tan dentro de mí. ¿Ha hablado algo Dios a sus vidas esta noche? Tomemos del pan
Le damos de la copa que es su sangre. Ah, recordando que el pan de vida que es Él está en nosotros. Por lo tanto, en todo momento y en todo lugar podemos dar alimento a otros, tanto físico cuando nos sea posible como espiritual. Y su sangre habita en nosotros, su sangre está en nosotros, su sangre fue derramada por nosotros, por lo cual en todo momento y en todo lugar podemos perdonar a otros, aun los que han hecho los peores daños. Iglesia, llevémonos esta noche esto en nuestro corazón. ¿Listo?